Shalom, ¿cómo están? Tardes, buen domingo, llegamos acá, listos para el live del día de hoy. Perdonen que acomode un poquito la cámara, si se movió, pido disculpas. Bueno, vamos a estar viendo en Malhut Hashamayim, el reino de los cielos. ¿Qué es el reino de los cielos acercado? Tenemos que entender la cosmovisión de la Escritura. La Escritura tiene dos cosmovisiones. Tiene la cosmovisión hebrea y luego tiene lo que es la cosmovisión dada a los gentiles. Una cosmovisión que no varía, que es igual, con la diferencia es que se nos ha metido la teología del reemplazo en el medio. Entonces, al estar la teología del reemplazo en el medio, nosotros tenemos una cosmovisión un poco más apocada, ¿sí? Un poco más, a ver, ¿cómo decirlo? Eh, eh, limitada, teológicamente manipulada, lo que no nos permite a nosotros terminar de entender toda la cosmovisión lógica y clara de la Escritura. Esto nos lleva a nosotros a veces a no tener una claridad en cuanto a lo textual, una claridad en cuanto a lo teológico, por llamarlo de alguna manera, y una textualidad en cuanto a cómo y qué es lo que está proponiendo, ¿sí? la Escritura. Por eso lo interesante del mensaje del día de hoy o de la enseñanza, Shalom, Shalom, ¿cómo están? Bendiciones. La enseñanza del día de hoy tiene que ver con eso, con poder entender qué es lo que realmente es el reino de los cielos. El tema del reino de los cielos es importante comprenderlo porque a veces se habla o se dice o se da a entender que el reino de los cielos representa ciertas cuestiones. La realidad es que está hablando de algo mucho más interesante, mucho más certero, de algo que tenemos que entender qué es lo que nos está queriendo decir, ¿sí? Algunos dicen, el reino de los cielos está sobre nosotros, como que el reino de los cielos fuera a hacer algo, no sé, místico, algo que nos hace volar por las nubes, y el reino de los cielos es tangible, es palpable. Shalom, shalom, un gusto a todos los que se van conectando, Avellaneda, Chaco, los diferentes lugares. Eh, entonces tenemos que comprenderlo, porque si nosotros no lo comprendemos, vamos a dar mal el mensaje. A mí me gusta mucho, ¿no? Porque el Midrash del Nuevo Testamento, lo que se llama, como se conoce, los evangelios nos hablan del reino de los cielos. Y dice, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. El evangelio del reino, ¿sí? Lo hemos escuchado en cientos de oportunidades y lo hemos leído en cientos de oportunidades en boca de los profetas y en boca del propio Mesías Yeshua, Jesús como lo conocen, y dentro de todo lo que tiene que ver el espectro constante, dentro de todo lo que se enseña y en la boca de muchos predicadores o de muchos maestros hablando del reino de los cielos, el reino de los cielos. Ahora, el concepto que yo tengo que tener tiene que ser claro para definir lo que es el reino de los cielos, el Malhut Hashamay, ¿sí? Para esto vamos a tener que empezar a buscar en la escritura, pero le voy a pasar los textos, yo se los voy a simplificar para hacerlo más rápido y más didáctico. Yo le voy a pasar los textos, lo vamos a simplificar de esta manera, ustedes lo van a anotar, ustedes lo van a buscar. ¿Por qué? Porque tenemos que comprender que el reino de los cielos es un sinónimo del reino de Dios, ¿sí? Nosotros tenemos la palabra Malhut Hashamay, o el reino de los cielos, y también vamos a encontrar dentro de lo que es la Tanaj, o lo que es el llamado Antiguo Testamento, vamos a encontrar el término Malhut Shaddai, ¿sí? O sea, el reino del Eterno, el reino del Todopoderoso. Estos sinónimos, Malhut Hashamay, reino de los cielos, Malhut Shaddai, es exactamente lo mismo. Un saludo, bendiciones a toda la gente de la zona oeste de la provincia de Buenos Aires. Vamos a encontrar esto, dice, que para convertirse al Mesías, en el sentido de al tomar la decisión por el Mesías, nosotros nos hacemos como niños. Y hay que ser como niños, ¿para qué? Para entrar en el reino de los cielos. Esto lo dice en Mateo 18.3. Mateo 18.3 dice que tenemos que ser como niños, volvernos como niños. ¿Por qué? Porque tenemos que reaprender. Cuando el reino de los cielos viene a nosotros, cuando nosotros nos metemos en ese llamado reino de los cielos, nosotros tenemos que empezar a reaprender. Por eso tenemos que ser como niños.
Por eso siempre decimos que para nosotros entender la Escritura, para nosotros comprender lo que estamos hablando en este tiempo y lo que estamos enseñando, tenemos que ser enseñables, tenemos que ser responsables de empezar a aprender, ¿sí? Nos tenemos que convertir en esos niños que todo el tiempo están aprendiendo de las cualidades, están aprendiendo de las enseñanzas y están aprendiendo de todo lo que aquellos que están al frente guiándolos les van diciendo para poder defenderse la vida. Esto es exactamente lo mismo. Para yo poder tener una simetría con el reino de los cielos, para tener una simetría con lo que es eterno acá en esta tierra presente, en este tiempo presente, yo tengo que convertirme en una persona enseñable. Tengo que ser una persona que esté dispuesta a aprender. Si yo no estoy dispuesto a aprender, nunca voy a poder entender qué significa traer el Malhut HaShamayim, el reino de los cielos, a esta tierra. ¿Sí? Vamos a ver también que dice que el reino de los cielos, el Malhut HaShamayim, es semejante a un grano de mostaza, Mateo 13:31. Mateo 13:31 habla de que el reino de los cielos es como un grano de mostaza. Eh, eh, hay un montón de... Escuchen, es más. En la parábola de grano de mostaza de Mateo 13:31, todo lo que empieza a hablar, ¿saben una cosa? Es interesante porque nos está hablando de un montón de cuestiones alágicas, de reglas alágicas, o sea, de reglas para cumplir con esos principios, y lo vemos clarito en Mateo 22:29. Mateo 22:29 habla de las reglas alágicas del reino. ¿Qué son las reglas alágicas? Bueno, las reglas alágicas tienen que ver con cómo aplicar el mandamiento. Eso es una regla alágica, ¿sí? Una regla alágica me dice a mí cómo aplicar el mandamiento, cómo ser didáctico, cómo ser constante y cómo ser una persona que aprenda a aplicar el mandamiento. Y esto lo vemos clarito en Mateo 22:29. Ahora, eh, hay que entender esto dentro del contexto en el que vivió el Mesías. Cuando el Mesías anuncia que el reino de los cielos se ha acercado, lo que le está diciendo es que a partir de ahora el reino de los cielos va a ser entendible, o sea, los principios eternos de Dios, los principios sobrenaturales, los principios espirituales, ahora van a estar cerca, ahora van a ser entendibles, ahora van a ser aplicables. Saludos, un abrazo grande a México, un saludo grande a La Plata, un saludo grande a Santa Fe, ¿sí? Entonces, lo que está diciendo es que todo lo que nosotros no conocemos, que es sobrenatural, está por encima de lo que el hombre puede entender en este mundo natural, va a venir a nosotros explicado. Cuando Yeshua dice, el reino de los cielos se acercó a ustedes, está diciendo que a partir de ahora el reino de los cielos se va a convertir en una forma práctica y entendible para que yo pueda aplicar lo eterno sobre lo temporal. Repito, es la aplicación de lo eterno sobre lo temporal. El entendimiento para aplicar lo eterno en este mundo transicional en el que yo estoy, en este mundo que estoy transitando, en este tiempo que yo estoy transitando. Lo que hace el Mesías cuando él comienza a explicar en los midrash de los evangelios cronológicos, no los evangelios como los conocemos en la forma que nos han dicho, ¿no? Los evangelios sinópticos, sino los evangelios cronológicos. Según la cronología de los evangelios, lo que hace el midrash de los evangelios es enseñarnos a nosotros cómo aplicar lo sobrenatural, lo que está por encima, lo que es eterno, en este plano natural. El Mesías habla de cómo sostenerse ante la tentación, cómo sostenerse ante la inclinación al mal. El Mesías nos enseña cómo aplicar el principio escritural para que yo pueda estar por encima de la situación difícil, por encima de la prueba, por encima del conflicto. Eso es el reino de los cielos, eso es el Malhut HaShamayim, o lo que conocemos como el Malhut Shaddai, o sea, el reino de Dios. Todo lo que es eterno, todo lo que es espiritual, todo lo que es sobrenatural y que es poco entendible en este plano tan limitado que tenemos, en este plano temporal, donde todo es limitado, lo que nos permite a nosotros es a través de las explicaciones midrágicas del Mesías y de aquellos que fueron los emisarios, entender cómo aplicarlo. El problema es que hoy nosotros tenemos un concepto muy vago
tenemos una enseñanza, y quiero que entiendan que no es ataque hacia ninguna denominación, sino que tenemos que ser claros. Tenemos un sentido tan místico de lo que es el reino de los cielos, que no comprendemos que todo lo que es arriba es abajo. ¿Recuerdan cuando Moshe recibió el plano del tabernáculo, del Mishkan, de lo que estaba en el desierto? Dice que él copió todo tal cual, le fue mostrado desde el cielo. O sea, nosotros tenemos que entender que tenemos que aprender a ver de lo que está en el cielo a través de la relación con el Eterno, a través del conocimiento de su carácter, a través de la aplicación de sus principios, para que ese plan que está hecho para nosotros, nosotros lo podamos tener sobre nuestra vida, lo podamos tener sobre nuestras cuestiones diarias, podamos bajar, por decirlo de alguna manera más didáctica y más práctica para que se entienda, podamos bajar eso sobrenatural a este plano que es totalmente natural y que de la única manera que puede cambiarse o modificarse es que yo entienda cómo tengo que caminar para que cada uno de esos planteos sobrenaturales, de esos planteos eternos, que no terminan nunca, que están desde el principio y seguirán desde el principio hasta el fin de los tiempos y del fin de los tiempos hasta el principio, porque es eterno, es una rueda que gira todo el tiempo, yo puedo aplicarlos en este tiempo. Yo puedo en el hoy hacer un cambio. Y esto no tiene que ver con algo místico, esto no tiene que ver con recetas de cómo hacer para que algo suceda. Miren, si hay algo que tenemos que comprender es que el reino de los cielos no consiste ni en comida, ni en bebida, sino que el reino de los cielos consiste en acción divina, acción de Dios sobre el hombre, y el hombre accionando esa voluntad del Eterno y haciendo visible lo que está grabado y lo que está guardado allá arriba. Si me están comprendiendo, póngame el dedito, porque no los veo a todos, como en las clases, póngame el dedito, así yo sé. ¿Por qué digo esto? Porque hay que romper un poquito con toda esta cuestión tan loca y tan mística que nos ha metido en la cabeza, que nos hace creer que el reino de los cielos, no sé, yo tengo que estar haciendo algún tipo de cosa media rara para que algo suceda, ¿no? De ahí tenemos el que la gente empieza a practicar o empieza a hacer ciertas cuestiones pensando que eso va a abrir un portal espiritual. Ya en un live hicimos hace un tiempo atrás, hablamos de los portales espirituales que existen, pero que tienen que ver con otra acción, no tienen que ver con una cuestión de hacer ciertas cosas, sino que tiene que ver con entender qué es lo que yo tengo que hacer. Miren, se lo voy a poner práctico y directo, para que ustedes lo comprendan y entiendan a qué me refiero. Cuando Yehoshua, Josué, como lo conocemos en el castellano, Josué, Yehoshua, va a tomar Jericó, recibe de parte del Eterno lo que tiene que hacer. Y el Eterno le dice, escuchen esto porque es bien interesante, el Eterno le dice, vas a rodear Jericó durante 7 días, ¿sí? Y el último día vas a dar 7 vueltas completas, o sea, vas a dar una vuelta por día más 7 vueltas completas el último día. En total dieron 14 vueltas, eso de que dieron 7 vueltas está mal, lean el texto. Son 14 vueltas, dieron 7 vueltas una vez cada día, y el último día dieron 7 vueltas de golpe. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos bien? Perfecto. Esto que hizo Josué, hoy lo llaman acto profético. Eso no es un acto profético. Un acto profético es otra cosa. Lamento informarlo, pero es otra cosa. El acto profético es otra cosa. Él no está haciendo un acto profético. Él está aplicando un principio sobrenatural y eterno y lo está bajando a este plano práctico, limitado, temporal, para que surja un efecto. Si vamos a la realidad y si analizamos con criterio espiritual, desde Ruach HaKodesh, desde la postura de la escritura, vamos a entender algo muy, pero muy interesante. No es que las 7 vueltas que dieron una vez al día, más las 7 vueltas que dieron el otro día, es lo que ocasionó que cayeran los muros. Empecemos a prestar atención. Lo que hicieron que cayeran los muros es que ellos obedecieron
el principio y aplicaron el principio sin agregarle y sin quitarle al principio. Repito, lo que hizo que los muros cayeran no era todas las vueltas que dieron, sino que lo que hizo que los muros cayeran fue el principio aplicado de la obediencia sin agregar y sin quitar a lo que el Eterno les demandó, a lo que el Eterno les propuso. ¿Van entendiendo hasta acá? Esto es interesantísimo para que lo comprendan. Ellos obedecieron lo que el Eterno les dijo que hagan. El Eterno les dijo, ustedes den una vuelta por día durante 7 días y el último día den 7 vueltas juntas. Ellos obedecieron un principio. Ellos no hicieron nada místico. Para que esos muros caigan, para que esos muros desaparecieran y pudieran entrar a Jericó, ellos tuvieron que obedecer. Todo lo que el Eterno nos propone y que hoy llaman acto profético tiene que ver con una cuestión de obediencia al principio. Nosotros tenemos que aprender que para que el reino de los cielos venga sobre nuestra vida, sobre este plano, a este nivel, yo lo que tengo que aprender es aplicar el principio tal cual está. Y esto nos está enseñando 3 cosas fundamentales. Primero, aprender a ser realmente obedientes. Lo segundo que nos enseña es a no agregarle a lo que Dios nos dice un concepto natural y humano. Porque si Josué lo hubiera pensado, Josué hubiera tratado de aplicar alguna cuestión natural o hubiera puesto de lo suyo para hacer realmente lo que tenía que hacer. Y voy a mostrar varios ejemplos para que lo entiendan. Y la tercera cosa que nos enseña es que yo no le puedo quitar al principio. O sea, no puedo, tengo que obedecer, no tengo que agregar nada y tampoco quitarle. Estas 3 cosas son fundamentales para que lo que llamamos Malhut HaShamayim, reino de los cielos, o sea, los principios eternos y sobrenaturales, se manifiesten en mi plano natural y generen una transformación en el plano natural, yo tengo que aprender la obediencia, el no agregar y el no quitar. Miren, se los pongo así de simple. El Mesías Yeshua se encuentra con los fariseos. Él se encuentra con personas que tenían su mismo rango. ¿Me explico? Eran personas que tenían un conocimiento, porque eran rabinos, y el Mesías era un rabino, o sea, tenían el mismo nivel intelectual de conocimiento, el conocimiento alágico, el conocimiento talmúdico, el conocimiento de los principios rabínicos y el conocimiento de la Torá. Los dos, el Mesías y los fariseos, tenían el mismo concepto, el mismo criterio. De hecho, los fariseos sí creían en la resurrección, cosa que los saduceos, la parte sacerdotal, no creía y creían en la reencarnación. Pero eso lo vamos a explicar en otro lado. O sea, ellos tenían un concepto muy parecido y totalmente, digamos, paralelo. El Mesías hablaba de la resurrección, los fariseos creían en la resurrección. Ahora, si bien tenían muchas cosas en común con los principios, tanto alágicos como talmúdicos como rabínicos, los cuales Yeshua mismo cumplió, porque cumplió con los principios alágicos, lo vamos a ver también en otro live, lo que él les reclamaba era cuando le agregaban a ese criterio, a ese principio eterno de Dios, le sumaban cosas que el principio de Dios no decía. Y este es el problema que tenemos, el mandamiento, o lo que Dios establece que yo tengo que obedecer para ser bendecido, no necesita de agregados, no necesita condimentos especiales, no necesita que yo le agregue algún tipo de misticismo o de alguna forma de radicalización de cómo hacerlo, sino que necesita que se obedezca tal cual fue dicho. Si yo tengo el principio de amar a mi prójimo como a mí mismo, y dentro de ese principio de mandamientos, de amar a mi prójimo como a mí mismo, tengo
no adulterar, porque es una forma de amar a mi prójimo, no cometer homicidio, porque eso es una forma de amar a mi prójimo, no codiciar, porque es una forma de amar a mi prójimo, porque dice, no codiciará ni la mujer, ni el buey, ni el asno. O sea, todo tiene que ver con el prójimo. Ahí está el principio donde Yeshua dice que de esos dos mandamientos principales se desprenden todos los demás mandamientos y de esos mandamientos se atan o se ligan todos los demás. Entonces, si el mandamiento hacia el prójimo a mí me dice que yo no tengo que mentir, no tengo que robar, porque estoy dañando la integridad de mi prójimo, mi propia integridad y la integridad de los demás, de todos los que me rodean, lo que yo tengo que hacer es literalmente obedecer el mandamiento, no buscarle, para que ustedes entiendan, no buscarle una vuelta, a ver cómo lo transgredo, a ver de qué manera yo con esto me puedo quedar sí y con esto no. A ver cómo yo le busco la vuelta para cumplir con ciertas cosas sí y con ciertas cosas no. Eso es lo que quiere enseñar lo que sucede con Josué, y lo que hoy llaman acto profético. No existe. Lamento informar en serio, les digo. No existen actos proféticos, existe obediencia literal al texto. Obediencia literal a la escritura, es una cuestión de obediencia. Si yo le agrego a esto, yo lo que estoy rompiendo es esa posibilidad de que el Malhut Hashamayim, que el reino de los cielos, se haga visible en mi vida. ¿Por qué? El Mesías, como te decía, estas personas que tenían el mismo nivel académico, intelectual y espiritual, obviamente el Mesías tenía un nivel espiritual mucho más elevado, pero me refiero al conocimiento de la Tanaj y de todo lo que tenía que ver con Alajá, Takanot y todos los demás. Ellos tenían todo el mismo principio, lo conocían y de hecho se debatía sobre esto. El Mesías Yeshua les hace un reclamo a ellos. Les dice, ustedes, escuchen, ustedes invalidan el mandamiento a causa de vuestra tradición. ¿Qué les está diciendo? Ustedes hacen imposible que el reino de los cielos, lo que es eterno, lo que es perpetuo, lo que no puede destruirse con razonamiento humano, se haga visible. Ustedes lo anulan por agregarle, o sea, por ponerle cosas que el mandamiento no dice. Entonces, lo que está diciendo Yeshua es que lo que hace que el reino de los cielos funcione en mi vida es tener un concepto de obediencia. Hoy cuesta mucho hablar de esto, y ¿saben por qué lo digo, chicos? Y lo repito, y en todos los mensajes trato de ser claro en este punto, y quiero que me comprendan. No es que me gusta repetir todo el tiempo lo mismo, sino que parece que deberíamos repetirlo todo el tiempo lo mismo. Es que hay un mal concepto de lo que es fe, y no voy a volver a dar todo el principio de fe, qué es emuná. Lo voy a hacer más simple y más cortito. Cuando ustedes leen en el texto, Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Lo que está diciendo Pablo, literalmente, si yo busco la raíz de la palabra fe, lo que está diciendo Pablo literalmente es que Abraham, ¿sí? Le obedeció a Dios. Ese es el término. Le obedeció a Dios y le fue contado por justicia. Por eso es el padre de la emuná, de la lealtad, de la obediencia y de la fidelidad. No habla de otra cosa. Si somos obedientes, nosotros vamos a hacer que el Malhut Hashamayim, que el reino de los cielos, lo eterno, lo sobrenatural, se haga visible en nosotros. Les voy a poner otro ejemplo muy simple para que ustedes lo comprendan. Les animo a que después lo busquen y lo puedan ver. Pero piensen en esto. Hay un texto maravilloso que a mí me fascina y que habla, escuchen esto, que habla de una mujer que va a buscar un milagro. Esa mujer necesitaba un milagro sobre su vida. Necesitaba que tanto ella como su familia, su hija o su hijo, reciban este milagro.
ella se acerca al Mesías. Es un pasaje súper hablado y con muchas interpretaciones, pero hay una sola manera de entenderlo. Esta mujer se llega al Mesías y le pide por un milagro. Y el Mesías le dice, escuchen esto porque acá es para entender bien claro lo que está pasando. El Mesías le dice, no es lícito a los amos dar de comer el pan de los hijos. ¿A quién? A los perros. No es lícito que nosotros, los amos, le tiremos el pan a los perros. Todos ya conocemos que dentro de la parte, digamos, como un concepto rabínico, se establecía que los gentiles eran como animales, eran como bestias, y que no les correspondía darle los tesoros eternos de la Torá a la gente que no era del pueblo hebreo, del pueblo judío, literalmente en esa parte. El Mesías aplica este principio delante de todos, aún de los propios judíos, queriendo demostrar algo, no queriendo hacer sentir a esa persona incapacitada de recibir un milagro o incapacitada, porque no le negó a nadie. Es más, hizo más milagros hacia los gentiles que hacia el propio pueblo. Ahora, quiero que entiendas este principio. La mujer aplica para lo que es recibir el reino de los cielos. Ella aplica un principio que es el más importante de todo, y es el reconocer, escuchen, es el reconocer que solo la persona de ese rabino llamado Yeshua estaba el principio que permitía que se abriera el reino de los cielos. Y le dice, aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de los amos. Un día de estos les prometo hacer un live para explicar todos esos hebraísmos para que entiendan lo que significa, porque hay mucha más profundidad en el texto. ¿Qué significa la migaja? ¿Qué significa el pan? Y todo lo demás. ¿Y qué significa ser un perrillo? Pero eso para otro live. Entonces, lo que ella hace es automáticamente aplicar el principio de la obediencia. ¿Por qué aplicó el principio de la obediencia? Te lo voy a enseñar rápido. Ningún gentil en el judaísmo tradicional de aquel tiempo podía acceder a principios de conocimiento porque se los consideraba paganos. Entonces ella, al reconocer que la persona de Yeshua, quien era judío, estaba, y lo que quiero que entiendan lo que estoy queriendo decir, no estoy queriendo decir que tiene que ser judío, escuchen, en la persona de un rabino judío, esa mujer entendía que a pesar de eso, sobre ese rabino judío, había una llave para una oportunidad, para que su vida sea transformada y para que el milagro llegara a su hijo. Lo que hace esta mujer es ajustarse a ese principio alágico que determinaba que no se podían juntar con gentiles, y le dice, está bien, escuchen, yo obedezco ese principio que humanamente impusieron los rabinos, yo ese principio lo acepto, no tengo el derecho, pero al menos quiero, por lo menos, tener una pequeña posibilidad, por eso es la migaja, una pequeña posibilidad de que ese milagro también ocurra para mí. No quiero quedarme afuera. Solo vengo a buscar esa pequeña oportunidad que vos, siendo rabino judío, sometido también a una ley rabínica, más allá de que era Yeshua, yo necesito que vos me la des. Entonces, ¿qué dice Yeshua? Que por la fe que ella tenía, por la obediencia a ese principio, escuchen, por la obediencia a ese principio, ella iba a recibir el milagro. ¿Van entendiendo cómo funciona? No es un acto profético, es obediencia. Es entender, es aprender a separar las cuestiones. Esta mujer no agregó ni quitó nada, sino que se sujetó a este principio que, si bien era humano, estaba vigente frente a los ojos de todo el rabinato fariseo que estaba observando ese momento. Porque si yo leo el texto, Yeshua estaba rodeado de rabinos
Yeshua estaba rodeado de personas que estaban buscando a ver cómo él transgredía sus leyes rabínicas, porque Yeshua nunca transgredió los mandamientos, lo que Yeshua rompió fue con los conceptos agregados. Hay un pasaje donde Yeshua habla con los fariseos, y lo voy a buscar porque se los quiero leer. Miren lo que le dice. Miren lo que le dice Yeshua, y acá les voy a explicar por qué. Miren, para que entiendan el concepto de lo que estoy hablando. Mateo 23:13. Lean Mateo 23:13. Escuchen esto porque es bien interesante lo que pasa en Mateo 23:13 para que comprendan lo que estoy hablando. Mateo 23:13 dice, pero hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Y miren lo que le dice Yeshua acá. Porque cierran el Malhut Hashamayim, el reino de los cielos, delante de los hombres, pues ni ustedes entran, ni dejan entrar a los que están entrando. Repito, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el Malhut Hashamayim, el reino de los cielos, delante de los hombres, pues ni vosotros entráis, ni dejáis entrar a los que están entrando. Fíjense qué interesante lo que acá pasa. ¿Por qué Yeshua les dice, ustedes están cerrando el reino de los cielos? Ustedes están cerrando la posibilidad para las personas de que eso eterno, de que eso sobrenatural, de eso que está por encima de nuestro tiempo y espacio natural, se haga visible. Lo estaban cerrando, ¿por qué? Porque los fariseos le agregaban principios a un mandamiento que era fácil de aplicar. Cuando a mí me dicen, nadie puede cumplir toda la ley, lo que Pablo está refiriendo cuando dice nadie puede cumplir toda la ley, no está diciendo que nadie puede cumplir nada. Lo que está diciendo es que hay cosas en la ley que corresponden a un grupo y a otro grupo. A las mujeres les corresponden principios para las mujeres, a los Kohanim, sacerdotes, le corresponden los mandamientos para sacerdote, a los hombres le corresponden los mandamientos ligados a los hombres, a los que tienen campos, a los que tienen hacienda. Fíjense, la ley no son solamente los 10 mandamientos, ese es el decálogo, pero después hay preceptos, mandamientos, decretos, ordenanzas y sentencias. Eso constituye toda la ley. Y dentro de cada decreto, de cada mandamiento, de cada ordenanza, de cada precepto y de cada sentencia, hay una que corresponde a cada cosa. Por ejemplo, yo no tengo por qué cumplir con las leyes de los Kohanim, de los sacerdotes, primero, porque no hay templo, segundo, no soy del linaje de Aarón, por lo tanto yo no tengo que cumplir. Yo no puedo cumplir los mandamientos que le corresponden a una mujer, como cuidarse cuando viene su periodo menstrual. Yo no puedo hacerlo. Es más, ¿para qué lo quiero hacer? La mujer no puede cumplir el mandamiento que es para mí, como hombre, si tengo ciertas situaciones con él, lo que se llama, y voy a ser claro, el flujo de semen y demás cosas. ¿Cómo tengo que yo salir de esa impureza? No lo tiene por qué cumplir la mujer, porque la mujer no tiene lo mismo que yo. Yo no tengo que cumplir con el principio de arar un campo, sembrar y levantar la cosecha y dejar los laterales de la cosecha para que el pobre, la viuda y el huérfano se sirvan de eso. ¿Por qué? Porque no soy agricultor, porque no tengo campo. ¿Van entendiendo? Entonces, cuando Pablo dice que nadie pudo cumplir toda la ley, es que muchos se fueron presionados y fueron obligados por algunos fariseos de aquel tiempo a creer que tenían que cumplir con un montón de preceptos alágicos, no de Torah, alágicos, que estaban por encima del mandamiento. Todos estos principios alágicos que estaban por encima del mandamiento, son esto lo que le está reclamando Yeshua, son lo que cierra el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque no es por
el mandamiento ni la obediencia al mandamiento que alcanzan el reino de los cielos, sino que no alcanzan el reino de los cielos porque le agregan acciones que no son necesarias, le agregan métodos que no son necesarios. Así como aplicamos esto a un principio que tiene que ver con el judaísmo rabínico, lo podemos aplicar al principio del sistema religioso actual. El sistema religioso actual no entra ni deja entrar tampoco, y te voy a explicar por qué. No entra porque te dicen que vos no tenés que guardar los mandamientos. Yo te animo a que vos veas el video que subí ayer acerca de lo que tiene que ver con la circuncisión del corazón, para que entiendas que está determinado que aquel que está circuncidado guarde la Torá. Pero eso es otro tema. Busca el video y lo vas a encontrar. Entonces, lo que yo te quiero explicar es que el sistema religioso actual es parecido a los fariseos. ¿Por qué? Porque le agregan normas a lo que está escrito, le agregan principios a lo que está escrito y en algunas ocasiones hasta le quitan principios. ¿Por qué? ¿Por qué digo que le quitan? Porque al querer inventar que lo que está escrito quiere decir algo que no está escrito, le están quitando la autoridad a ese principio de Adonai que permite que el reino de los cielos se acerque a mi vida. Espero estén entendiendo, porque estoy tratando de ser lo más simple posible, con peritas y manzanas, para que todo el mundo entienda esto. Entonces el sistema religioso actúa igual que el fariseísmo rabínico, que le agregaba al principio del Eterno, y esto impedía, como dice acá, en el verso 13 del capítulo 23, cierran el Malhut Shamaim, cierran el reino de los cielos a los hombres, porque ni ustedes entran, ni dejan entrar a nadie. Porque cuando dicen que esto no, yo estoy bajo la gracia, no estoy bajo la ley, no estás entendiendo el principio de gracia y no estás comprendiendo cuál es el principio de la ley. El principio de la ley es llevarnos al Mesías. Y el principio del Mesías es meternos por la gracia en los principios de obediencia que me abren el Malhut Hashamayim, el reino de los cielos, que establecen que lo que es eterno, lo que es sobrenatural, lo que es por sobre todas las cosas, venga a mi tiempo presente, a mi tiempo limitado, a mi tiempo actual y establezca el milagro que yo necesito. Miren qué interesante. Nosotros tenemos que comprender que la obediencia genera en nosotros el principio de que todo lo que está arriba venga sobre mi vida aquí abajo. ¿Por qué Moshe no entró a la tierra prometida? ¿Por qué Moshe desobedeció? O sea, la desobediencia a nosotros nos genera ¿qué cosa? Nos genera un retraso de lo que es prometido. Nos genera un retraso de lo que es eterno, lo que está ahí arriba, lo que es un diseño que tiene Dios establecido para mí. Yo lo detengo, lo cierro, lo impido porque estoy desobedeciendo. Porque no estoy atendiendo al principio básico que permite que las cosas sobrenaturales y espirituales sucedan. A veces, y no en todos los casos, por eso quiero que presten atención, a veces no sanamos en nuestra vida cuestiones porque no somos sujetos al mandamiento, no somos sujetos al principio de arreglar nuestros problemas con los demás. Si yo no perdono, si yo no acciono a lo que Yeshua me enseña y lo que me enseña la Torá, de que tengo que llevarme bien con el prójimo, de que tengo que tratar de solucionar mis problemas con el prójimo, y yo considero que como yo no soy culpable y yo no hice nada, yo no tengo que buscar la paz con el otro, porque el que me generó el problema es el otro, y no obedezco a ese principio, ¿cómo voy a poder recibir una bendición si se me está cerrando el reino de los cielos? Porque yo estoy interpretando el mandamiento a mi manera y le estoy quitando, o sea, le estoy restando importancia al mandamiento. Entonces, ¿cómo va a ocurrir algo? Espero por favor lo entiendan. Estoy tratando de hacerlo más sencillo. ¿Me explico? Entonces, en eso
eso consiste. En eso consiste que yo obtenga un milagro, en eso consiste que yo logre algo, y en eso consiste en que me vaya bien. Si yo voy al libro de Deuteronomio, yo me voy a encontrar con las bendiciones a la obediencia y las sentencias a la desobediencia. En las bendiciones a la obediencia me explica que si yo hago todas las cosas como están determinadas por el Eterno, a mí me va a ir bien. Lo que me está diciendo literalmente es el Malhut Shaddai, el reino de Dios, o el Malhut Hashamayim, el reino de los cielos, va a cumplirse en mi vida. Ese diseño por el cual yo fui permitido llegar a este mundo para generar un cambio, para generar una transformación, para hacer luz, se va a cumplir en mí. Pero también dice el libro de Deuteronomio que si yo hago lo contrario, que si yo le agrego o le quito, le sumo principios propios y le resto la importancia que tiene, creyendo que lo puedo manejar a mi manera, yo voy a ser sentenciado. ¿Qué es sentenciado? Que sobre mí van a ocurrir cosas, van a venir cosas que no provienen del reino de Dios. ¿Amén? ¿Se entendió? Es así de fácil, es así de sencillo. No hay nada místico metido en el medio, no tengo que hacer otra cosa más que entender, no tengo que hacer otra cosa más que aplicar el principio. Todo lo que se pueda poner como actos de acá, actos de allá, es todo de más. Porque no actúa así el modelo espiritual, no actúa así el modelo diseñado en el cielo. No es por un esfuerzo, escuchen, no es por un esfuerzo de más que yo haga, o por un agregado de más que yo haga, que va a ocurrir lo que va a ocurrir. ¿Me están entendiendo? Esto es muy importante. Entonces, dejemos de inventar cosas místicas y cosas que no tienen sentido. Porque es mucho más sencillo, mucho más fácil aplicar el principio tal cual está que andar agregándole cosas. Hoy te dicen que si fulanito de tal no te ora, si fulanito de tal no te bendice, vos no vas a prosperar, vos no vas a ser bendecido y vos no vas a estar sanado. Vení para que yo te ore y te sane. Le estás agregando al principio, porque vos estás obligando a la persona a sujetarse a un principio místico, humano, irracional, y no aplicar el mandamiento que me hace recibir la sanidad. Yo soy Adonai, tu sanador. Yo soy el que te sana. ¿Y cómo te sana Hashem? Cuando yo tomo en cuenta el principio, yo soy sanado. Miren, les voy a poner esto último para que lo comprendan. Cuando el reino de Israel se divide, el reino del norte por un lado y el reino del sur por el otro, y en el reino del sur queda la tribu de Leví, parte de la tribu de Benjamín y la tribu de Judá, y en el reino del sur queda Efraín y Manasés, que forman una sola tribu, ¿sí? Se unen y forman una sola tribu, conocida como la tribu de Efraín, más las otras tribus. De la tribu de Efraín se levanta un rey. Este rey que se levanta dice, si el reino del sur tiene el templo, tiene los sacerdotes, nosotros también, como reino aparte, tenemos que tener Kohanim, sacerdotes, y tenemos que tener Mishkan o Beit Hamikdash, o tenemos que tener templo. ¿Qué hace este rey? Esto lo van a ver en el libro de Segunda de Reyes. ¿Qué hace este rey? Este rey, automáticamente, por decisión propia, por voluntad propia, decide levantar sacerdotes, poner altares en los lugares altos, en Samaria, para que empiecen a relacionar con la samaritana. En Samaria, establecen en el monte de Samaria un lugar alto. Este rey toma Kohanim, sacerdotes que no venían del linaje de Aarón, establece a sacerdotes no levíticos, establece
un sumo sacerdocio no levítico, establece un altar que no es el original y establece un orden de principios de sacrificio que no es el que se estableció en el Beit HaMikdash, en el templo. ¿Qué sucede con él? Lo que sucede con él es que él le cae una lepra, él queda leproso. Ahora, ¿por qué quedó leproso? Porque no obedeció al principio, no se sometió al principio. Había un solo lugar para adoración establecido en Jerusalén. Había una normativa de Hashem de quién era la tribu que correspondía a que los sacerdotes se levantaran. O sea, había un mandamiento sobre eso. Había un decreto, una ordenanza y una sentencia para el que no la cumplía. Sobre este rey cayó la sentencia. ¿Por qué? Porque desobedeció. Literalmente que porque desobedeció. Porque si él hubiera mantenido su obediencia, no hubiera estado leproso y no le hubiera acontecido absolutamente nada. ¿Qué quiero decir con esto? Para que se produzca lo verdadero, yo tengo que estar sometido al principio original, no agregarle, ni quitarle, ni tratar de inventar nada nuevo. No podemos inventar una teología, no podemos inventar una norma escatológica, no podemos poner un principio hermenéutico que no vaya de acuerdo a la realidad de la Escritura. Yo no puedo agregarle a la Escritura. Yo no puedo querer que la Escritura diga algo que la Escritura no dice. Porque estoy cerrando el reino de los cielos, el Malhut Hashamayim, a las personas que me oyen, a las personas que están conmigo, y me lo estoy cerrando para mí mismo. El mensaje de esta noche es importante para esto. Con que vos entiendas este principio, vos vas a estar haciendo posible sobre tu vida la voluntad de Hashem. Solo de esta manera. Y tomo este tiempo para explicarte esto, porque me he cansado de ver en los 31 años ya, prontito, que tengo de servicio al Creador, y en los 23 años en que entiendo las raíces originales bíblicas, guardo Torá y hablo sobre el Mesías Yeshua y la importancia de aplicar el mandamiento conforme a la Escritura, me he encontrado con un montón de cosas que están impidiendo que realmente el reino del Eterno se visualice sobre nuestra vida. Que se haga posible que el cumplimiento de las promesas que tienen que ver con lo que está establecido vengan sobre mi vida. Hoy, todos corren detrás de la imitación barata, del principio totalmente alejado de lo que está establecido en la Escritura, que les presenta el antimesías. El antimesías plantea un sistema totalmente anomos, totalmente fuera de la ley, totalmente fuera del principio, totalmente sometido, sumado a cuestiones místicas, pseudo-proféticas, pseudo-apostólicas, para establecer principios que supuestamente hacen que la mano de Dios se mueva. Déjame decirte, y con toda autoridad, y con toda responsabilidad, y bajo la presencia misma del Eterno, eso no proviene de Dios. Porque el Espíritu del Eterno jamás va a ir en contra del principio establecido en la Escritura. Jamás se va a mover de ese principio establecido en la Escritura. Jamás va a ir por fuera de lo que ya está estipulado en la Escritura. Jamás va a inventar un método, una forma, un sistema, anomos, sin ley, para llevar adelante un principio. Porque la Escritura es la que rige nuestro mundo espiritual, es la que domina desde lo eterno a lo natural. Y para que eso eterno venga a lo natural, yo tengo que ir en paralelo a eso. Si voy por fuera de eso, yo puedo estar arrodillándome, puedo estar pactando o puedo estar teniendo una alianza con el antimesías, porque el antimesías cambiará los tiempos y la ley. O sea, te va a decir que no la guardes, te va a inventar una ley diferente y te va a decir que nada de lo que está escrito antes tiene que ser aplicado ahora. Así que con mucho cuidado, porque es para abrir los ojos, es para prestar atención. Si el live de esta noche te sirvió, yo te animo que se lo compartas a alguien, que se lo pases a alguien, para que entienda lo que es el reino de los cielos. El reino de los cielos no es fantochería, no es circo, no es exageración,
no es esa exacerbación de las emociones, sino que tiene que ver con una realidad posible, que lo eterno, lo sobrenatural, lo que está por encima del hombre, venga sobre mi vida. Y eso se llama el reino de Dios. Que el Eterno te bendiga, te guarde en esta noche, te agradezco, perdón que empezamos un ratito antes, pero no quería retrasarme más para hablar de esto, y te agradezco que estés acompañándonos hoy. Si esto te sirvió, te invito a que lo repases, lo analices, te voy a dejar textos, Mateo 23:13, te voy a dejar textos, Mateo 23:13, Mateo 18:3, Mateo 13:44, Mateo 13:31, Mateo 22:29, te voy a dejar Éxodo 15:18, te voy a dejar varios textos, mira, Éxodo 15:18, Lucas 17, 20 al 21, esto queda grabado, así que podés escucharlo para tener los textos. Mateo 6:33, ¿sí? Para que puedas vos leer y para que vos puedas poner en práctica los principios del Malhut Hashamayim, del reino de los cielos sobre tu vida. Que Hashem te bendiga y te guarde, que el Eterno llene tu vida de bendiciones, que la sanidad venga para aquel que esté con su cuerpo enfermo, con sus emociones lastimadas, que en el nombre de Yeshua reciba salud, paz, bendición, y por sobre todas las cosas, seas prosperado a tu entrada y tu salida, y que todo lo que emprendas en esta semana con tu trabajo, con tu vida social, o con tu vida personal, o con tu vida ministerial, sea provechoso, abundante y lleno de oportunidades. Muchas gracias a todos, shalom y bendiciones. Nos vemos la próxima.